Hola, Esto buenos es días. Empoderamiento Es un gusto Familiar en compartir Cristo. nuevamente con ustedes Bienvenido. este devocional por medio de esta plataforma de empoderamiento. Me presento, mi nombre es Ivonne y pertenezco a la Iglesia Vida Plena Central de Pachuca Hidalgo. El tema que voy a compartir hoy con ustedes es en el libro de los Hechos, capítulo 23, que trata tres temas: Pablo ante el concilio, complot contra Pablo y Pablo es enviado a Félix el gobernador. Por el tiempo no me es posible leer todo el capítulo, es un poco extenso, pero estaremos leyendo en el nombre de Jesús algunos versículos para que podamos entender todo el capítulo. Acompáñame a la palabra del Señor en el versículo 1 al versículo 8, por favor. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones humanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley y me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. El propósito de Dios era llevar a Pablo a Roma. Dice el versículo 11: A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando emprendemos un proyecto espiritual o un proyecto de negocios, lo más normal es que se levanten personas en contra de nosotros? Dice el versículo 12 y 13: Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado por muerto a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Hoy quiero decirte que debemos estar seguros que Dios puede utilizar cualquier medio para protegernos. La protección de Dios es sin límite. Si el enemigo utiliza 40 hombres para atacarte, Dios va a utilizar un batallón para protegerte. Dice el versículo 23 y 24: Y llamado a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueren hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. ¿Sabías que para Dios somos tan importantes que Él no escatima gastos y recursos para bendecirnos? Para muchos tal vez sería exagerado todo el movimiento militar que Dios organizó para proteger a Pablo. Ni en la seguridad de un ministro se mueve tanto personal. El que contemos con la protección de Dios no significa que no tengamos que ser precavidos. No debemos abusar de la protección de Dios para meternos en problemas o en peligro de una manera deliberada. La protección de Dios se manifiesta de múltiples maneras de acuerdo a la necesidad de las circunstancias que nos rodean. Dios quiere darte protección sin límite. El tenerla o no depende de ti. Y hoy yo te pregunto: ¿cuál es tu refugio en tu vida? ¿Es Dios o el hombre? ¿Sabías que Pablo compartió su historia en frente de una multitud violenta?
Tal vez algunos corazones se ablandaron, tal vez algunas vidas fueron cambiadas, pero más que esto, el mensaje de Pablo fue recibido con resistencia. Pablo se pudo sentir resentido por estas circunstancias. Él se pudo haber molestado con Dios. Pablo fue golpeado, atacado, jalado y casi despedazado, pero él estaba consciente del propósito detrás de todo su sufrimiento. Por eso en el versículo 11 el Señor le decía: ten ánimo, Pablo. Así como Pablo había ido a testificar en Jerusalén, el Señor quería que testificara también en Roma. Pablo pudo haber visto sus circunstancias como una serie de días malos, pero a través de todo lo que tuvo que pasar, Dios hizo un camino para que Pablo compartiera su historia con el mayor número de personas posibles. Pablo insistió en terminar la carrera en la que Dios lo había llamado. Comodidad, seguridad y preferencias personales no estaban en el camino de Pablo. Las buenas noticias de Dios siempre estaban en los labios de Pablo y el aliento suave de nuestro Padre compasivo en su oído diciendo: ánimo. Pablo tenía ojos para ver cómo el Señor estaba trabajando a través de sus circunstancias y oídos para oír la tranquilidad constante de Dios, de su cierta fidelidad. Y hoy yo te pregunto, ¿qué te enseña este pasaje sobre Dios y cómo se aplica esto en tu vida? ¿Cómo puedes ver que Dios quiere usar las circunstancias actuales para un beneficio espiritual tuyo o de alguien más? Yo anhelo con todo mi corazón que este pasaje haya sido de bendición a tu vida. Y recuerda que cuando Dios te respalda, podrás ver los milagros en tu vida, aun en tiempos de mayor dificultad. Demos gracias a Dios por este momento. Padre nuestro, hoy te damos gracias por este nuevo día en el que podemos comenzar compartiendo tu palabra. Te alabamos y te adoramos. Nos ponemos en tus manos para que nos des el conocimiento necesario para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra que es tu iglesia. Te pedimos especialmente por este foro, para que podamos seguir llevando tu palabra a todo aquel que necesite de ella. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.